Bienvenidos a ISEM. En esta oportunidad vamos a aprender a desarrollar molde de casacas tanto de niñas y niños con diferentes tipos de corte. En esta oportunidad vamos a desarrollar otro modelo de casacas. Como ya habíamos desarrollado nuestra plantilla básica, entonces lo que vamos a hacer es desarrollar los modelos en la talla 8. En nuestro modelo que aparece en la pantalla, tiene cierre nuestra casaquita, entonces vamos a aumentar el cierre y el cuello es bastante cerrado. Como aparece cerrado, entonces lo que vamos a hacer es la variación de 1 centímetro en el escote. Acá 1 centímetro y vamos a salir 1 centímetro también para el cierre. A veces se sale de 1 centímetro o 1 centímetro y medio, pero en este caso vamos a salir 1 centímetro. En el ancho del hombro también vamos a hacer una pequeña variación acá con 1 centímetro. Una vez que ya hemos hecho la variación, vamos a volver a unirlo el escote nuevo que habíamos hecho cambio. Entonces con la regla francesa vamos a volver a unirlo. Recuerden que estamos haciendo todas las modificaciones con otro color del trazo básico para que podamos diferenciar qué tipo de cambio o cuál es el cambio que lo estamos ejecutando. Como le hemos dado 1 centímetro en el escote, también en la basta o en el ruedo vamos a salir 1 centímetro. Hacemos la unión con la regla recto. Este aumento sería para el cierre. Una vez que ya tengamos el aumento del cierre, lo que vamos a trabajar acá es un poquito de salida. Acá con 2 centímetros vamos a hacer la variación porque el modelo que nos muestra en la pantalla así lo amerita. Entonces vamos a salir 2 centímetros y 1 centímetro vamos a subir para darle un pequeño vuelo natural. Una vez que hemos hecho la variación, vamos a hacer la unión entre estos dos puntos y con la regla francesa es la que le vamos a dar, o con la regla curva, el vuelo natural para que pueda tener mínima variación nuestra casaca en la parte inferior. Entonces quedaría de esta forma, no recto, en la parte de la basta. ¿Ya? Entonces de aquí vamos a ingresar 10 centímetros porque hay un cordecito que aparece en la casaca. Ingresamos 10 centímetros y luego lo vamos a hacer la unión con el punto medio que nosotros teníamos en la sisa, en el cavado. Esa unión lo vamos a hacer con la regla, en este caso lo vamos a hacer con la regla francesa, pero cuando lo van a trabajar en tamaño real lo van a hacer con la regla, con la escuadra de esta forma, ¿no? Entonces ligeramente curva saldría, pero en este caso para que pueda salir mucho más pronunciado la curva, lo vamos a trabajar de esta forma. Entonces nuestra casaquita tendría un corte acá, este es un corte. Entonces tendríamos la primera pieza que es esta y la segunda pieza. Ahora en este caso lleva nuestra casaca, como verán que aparece en nuestra pantalla, lleva bolsillo canguro. Entonces vamos a hacer la ubicación de nuestro bolsillo canguro para que podamos, a la hora de que vamos a coser, sepamos exactamente dónde va a estar nuestro bolsillo. Vamos a subir de acá 9 centímetros en este punto. Como verán, las flechitas nos van a indicar a qué lado vamos a ir. Acá vamos a ingresar 14 centímetros. Este sería el punto. De ahí vamos a subir 10 centímetros y en este caso vamos a entrarlo 11 centímetros, perdón, 9.5. 9.5.
Este dato no necesariamente tiene que ser 9.5. Recuerden, el bolsillo ojal a veces es recto, a veces ligeramente curveado o ligeramente inclinado, se podría decir. En este caso la inclinación es bastante, pero ustedes lo pueden hacer un poco menos leve o pueden hacer directo, ya dependiendo del gusto de cada uno de ustedes. Entonces, cuando nosotros vamos a coser, estaríamos asentando acá nuestro bolsillo. Como verán, el bolsillo va a quedar más o menos así, ahí, aparentemente. Entonces vamos a graficar en el otro lado el bolso chico y el bolso grande y la vista. Entonces esto es solamente la ubicación del bolsillo. Continuamos con el trazo de la parte posterior de nuestra casaca. Como verán en la imagen, en la parte inferior de nuestra casaca no es recto, es por eso que vamos a salir 2 centímetros. Entonces salimos 2 centímetros, como dice la flechita, y para que pueda tener ligeramente la curva vamos a subir 1 centímetro. Una vez que hemos subido 1 centímetro, vamos a hacer a que ese punto descanse en la parte inferior o en la basta con la regla curva. Como verán, descansa ligeramente el cortecito o el vuelo natural que hemos dado. Entonces, como ya tenemos 1 centímetro, y vamos a volver a unirlo con el tórax con la regla recto. Una vez que ya tengamos este cambio, vamos a ingresar 10 centímetros para poder hacer el corte que aparece en la parte posterior. Entonces ingresamos 10 centímetros. Recordemos que las flechitas nos van a indicar a qué parte del trazo es lo que tenemos que hacer la modificación. Entonces, como también sabemos, para poder hacer el cambio en la sisa, teníamos un punto medio acá. Entonces, con ese punto medio vamos a hacer la unión con la regla curva para poder ejecutar el corte. Ustedes pueden hacerlo con la regla francesa o de lo contrario con la regla curva, como desean, para que pueda salir el corte. Como verán, ya tenemos el corte. Donde que nosotros ejecutemos el corte, sabemos que tenemos que aumentar 1 centímetro de costura. ¿Por qué? Porque este molde que estamos desarrollando es en tela plana. Como es en tela plana, vamos a coser a 1 centímetro de costura. En este caso vamos a numerar cuántas piezas tenemos. Acá sería la primera pieza y esta sería la segunda pieza. ¿Cómo vamos a cortar esta casaca? Vamos a hacer el corte cuando ya pasamos a la tela, al hilo. La posición de la tela va a ser al hilo y aquí vamos a cortar tela doblada para que pueda salir el otro extremo de nuestra casaca. Desglose de piezas, toma 1. Ya, como ya tenemos el molde ya modificado, lo que vamos a hacer antes de hacer el corte, lo que vamos a hacer es ubicar el bolsillo que nosotros teníamos con un punzón acá, para que cuando nosotros traslademos a la tela también fijemos exactamente dónde va a estar la posición del bolsillo. Como ya lo tenemos ya ubicado, ya lo hemos hecho, entonces vamos a hacer el corte. El corte, como hemos dicho, va a ser ahí al medio donde que habíamos proyectado el corte, como aparece en el modelo de nuestra casaca, ¿no? Entonces ahí vamos a hacer nuestro corte. Recuerden, siempre van a hacer el corte por la parte superior donde que se ha modificado. Esta sería la primera pieza y nuestra segunda pieza sería en este extremo. Ahí, por donde que estaba nuestro cierre. Exacto. Entonces, como ya estamos terminando de hacer el corte, recordemos que estamos trabajando con medidas para tela plana. Entonces lo que vamos a hacer es aumentarle 1 centímetro de
costura. Entonces vamos a aumentar acá 1 centímetro de costura y 1 centímetro de costura en esta pieza. ¿Estamos? Acá. Para que ustedes puedan observar la diferencia que se está haciendo el aumento, es por eso que vamos a trabajar acá con otro color de papel. Si ustedes desean, pueden trabajar en papel molde, lo pueden trabajar en papel periódico, como gusten, ¿no? Entonces, acá también vamos a aumentar 1 centímetro de costura. Vamos pegando, lo pueden trabajar con otra goma. Ya está. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer el aumento de 1 centímetro de costura. Acá proyectamos. Tiene que ser preciso el aumento de costura. Recordemos que el costurero o nosotros mismos que vamos a coser, siempre vamos a considerar 1 centímetro de costura, ¿no? Entonces, acá sería 1 centímetro de costura. A la hora de que vamos a coser también, tenemos que tener en cuenta de que hemos aumentado 1 centímetro de costura. De la misma forma, vamos a aumentar acá este extremo 1 centímetro. En este caso lo estoy haciendo al cálculo, pero cuando ya trabajamos en medida real con la cinta métrica, tenemos que trabajar con 1 centímetro preciso, ¿sí? Entonces ya tiene la pieza, el número 1, su costura respectivo, también la pieza número 2. Ahí. Ahora, como esto se va a coser acá, lo empalmamos nuevamente para que la costura me pueda dar exacto. Lo hago esto. Ya está. Ya tenemos nuestro aumento de costura tanto en la pieza 1 como también en la pieza 2. Pero recordemos la ubicación de nuestro bolsillo. ¿Dónde estaba nuestro bolsillo? Estaba exactamente aquí. Y va a seguir calzando cuando nosotros cosemos acá. Entonces vamos a colocar con otro color, que vendría a ser esto y este de acá. ¿Se acuerdan cuando hicimos el trazo? Nosotros hemos graficado el bolso grande, el bolso chico y la pestaña. Entonces yo ya lo tengo acá cortadito, lo que habíamos graficado. Este sería el bolso grande, que ya está con su piquetito. ¿Por qué se hace este piquete? Cuando nosotros hemos proyectado el molde, le hemos dado 11 centímetros donde que va a ingresar la mano y 2 centímetros de diferencia para que cuando nosotros vamos a coser todo el contorno nos dé para poder coser. Entonces vamos a tener que volver a calzarlo justo donde que estaba el punto que hicimos con nuestro punzón. Ahí entonces a la hora de coser, el costurero que va a ubicar el bolso grande en la parte superior y el bolso chico en la parte inferior. Entonces, ¿por qué nos va a servir el piquete? ¿Por qué? Porque acá vamos a justos donde que está el piquete, vamos a tener que asentar la costura hasta el otro piquete. Acá. Encima del bolso chico va a ir la pestaña. ¿Se acuerdan que hemos hecho el gráfico de 6 centímetros
por 15, y se acuerdan que les dije también que el acabado era en 2 centímetros de ancho. Entonces acá está los 6 centímetros, doblados nos quedarían 3 centímetros. Como acá hemos considerado 1 centímetro, el acabado sería de 2 centímetros. Entonces siempre vamos a ponerlo una pinza, un piquetito ahí, ¿para qué? Para que el costurero, cuando va a sentar la costura, tenga la referencia en qué punto es lo que tiene que colocar y de qué punto hasta qué punto es lo que va a coser. Entonces ya lo tenemos la parte delantera completa. Continuamos con el trazo de manga de casaca talla 8. Para hacer nuestro molde básico, lo que vamos a hacer es trazar el ángulo recto 90 grados y luego vamos a proyectar para la inclinación de manga. Para la inclinación de manga vamos a bajar 7 centímetros, pero siempre guiándonos con nuestra flechita. El largo de nuestra manga es 43 centímetros. Una vez que ya tengamos la inclinación de manga y el largo de la manga, lo que vamos a hacer es escuadrar los dos puntos. Ya lo tenemos escuadrado. Ahí. En este caso vamos a darle el ancho de la manga 18 centímetros en la talla 8. ¿De dónde sale este 18 centímetros? Recuerden que cuando hicimos el molde básico de casaca, el ancho de espalda era 17 centímetros. ¿Qué nos dice la regla de costura? Que cuando nosotros desglosamos las medidas, decimos el ancho de espalda más 1 centímetro. Entonces en este caso sería ancho de espalda más 1 centímetro, que vendría a ser 18 centímetros. Por regla general, para formar la copa de la manga, vamos a ingresar acá 2 centímetros. Y el puño va a ser 11 centímetros. En este caso, van a hacer la unión con la regla curva, ligeramente curva, la manga, ahí, no tan pronunciado la parte de la curva, y luego lo hacemos la copa de la manga con la parte superior de la regla francesa. Hay varias maneras, o 2-3 maneras de poder hacer la manga. En este caso lo vamos a hacer con este método. En el siguiente clases lo vamos a desarrollar otra técnica para que ustedes puedan seguir observando. Entonces sería esto nuestra manga. Si nos damos cuenta, en nuestro molde básico o en nuestra casaquita aparece un puño. Entonces vamos a hacer un descuento, o el ancho del puño que le vamos a dar sería 6 centímetros, y ese 6 centímetros vamos a escuadrar acá, ¿no? Ahora, al hacer el puño, como es con un rib que se estira, en ese caso vamos a descontar 3 centímetros para que pueda darle forma a el puño, que es mucho más reducido que la parte superior. Entonces acá hemos ingresado 3 centímetros. ¿Cómo vamos a cortar esta? Vamos a cortarlo en tela doblada y al hilo. Continuamos con el trazo de la capucha, porque la casaca también tenía capucha. Entonces vamos a continuar con el trazo de nuestra capucha. En este caso, la capucha vamos a graficar 26 centímetros por 26. Entonces, aquí, ¿cuánto era acá vamos a darle la profundidad del escote delantero? En la talla 8 era 7 centímetros. Entonces vamos a bajar 7 centímetros, aquí 7, vamos a trabajar con otro colorcito y lo vamos a medir, en este caso, el escote delantero que ya tenemos trazado, cuánto exactamente tenemos actualmente con las modificaciones que hemos hecho. Entonces vamos a medir, en este caso me bota 12 centímetros. Ese 12 centímetros lo voy a trasladarlo acá, para este extremo,
12, que es el contorno del escote delantero. Recuerden cuando nosotros hicimos nuestro trazo delantero, la posición de la regla que hemos utilizado para formar el escote delantero era de esta forma, ¿verdad? Entonces ya lo tenemos la parte delantera. Ahora vamos a volver a medir el escote posterior. ¿Cuánto exactamente tenemos? Entonces medimos acá. Yo tengo 8 centímetros y medio. Desde este punto vamos a ingresar 8 centímetros y medio, ¿no? Ahora, la profundidad del escote posterior era 1,5 centímetros. Entonces vamos a subir 1,5 centímetros. Recordemos también la posición de la regla cuando nosotros hicimos la unión, cuando trazamos nuestro molde básico, era que les dije con la parte del cachito es la que le van a formar. Entonces vamos a volver a unirlo la parte posterior y acá se nos va a formar un poquito recto. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es suavizar ese punto. Luego ya lo tenemos la parte posterior y la parte delantera de los escotes, que ya lo tenemos armado, y ahora lo vamos a hacer la unión en esta parte, ahí, ¿no? Luego acá vamos a bajar 8 centímetros para la parte de la curva, ¿no? Y acá vamos a ir 6 centímetros. Como la capucha no es recto, vamos a bajar acá 2 centímetros, ahí, y hacemos la unión con la regla recto esta parte. ¿Se dan cuenta? Y la parte que lo vamos a unir, que es la parte de la cabecita, entonces lo que vamos a hacer es que haya unión de forma curva. Entonces vamos a tratar de que nos salga lo más curviado posible y que los puntos tengan las uniones. Entonces, como se dan cuenta, ya la capucha ya los tenemos la básica. Por ahí estaría nuestro corte, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es cortar la capucha exactamente por donde está yendo o por donde se va a cortarse. Los puntos que ya no nos van a servir, botamos acá, ahí, ¿no? Vamos por acá. Si es que tuviera forro o lo tuviera algún detalle adicional nuestra casaca o en la capucha, acá tendría que modificar. Y luego vamos a hacer el corte de nuestra manguita, que está acá. De nuestra manga. Ahora, si ustedes a veces en el transcurso que estamos confeccionando, no siempre calza la manga, a veces tenemos la dificultad de que cuando nosotros estamos pegando la manga al cuerpo, sí, a veces tenemos la dificultad de que no calce. Entonces lo que hay que hacer antes de que cortemos la producción es sacar la muestra. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a sacar la muestra? Si bien es cierto, esta es mi cabeza de la manga, lo que yo tengo que hacer es esto. Lo mido todo el contorno, voy dándole ahí, ¿no? A que me calce exactamente, ¿no? De esa forma me voy a cerciorarme de que mi manga va a calzar cuando yo voy a confeccionar. Bueno, así nos ha quedado el molde. Vamos a ver, volver a repasar la parte delantera como también la parte posterior. Esta sería la parte delantera que ya está con su respectivo costura, ¿no? Los bolsillos, el bolso grande, como les decía, donde va a estar ubicado, el bolso chico y
la tira que va, la pestañita que va a salir. Esta sería la parte de la espalda, que lo vamos a cortar. Recuerden, tela doblada, la primera pieza, que es esta, nuestra capucha y nuestra manguita, que también hay que aumentarle acá 1 centímetro de costura. Hasta acá todo sí está listo, todo el trazo, todas las costuras aumentadas, todas las piezas completas. Y bueno, en la siguiente clase nos encontramos.